Bienvenidos al curso propedéutico para ingeniería. El tema del día de hoy es el conjunto de los números reales. Previamente a poder hablar de este conjunto necesitamos definir otros conjuntos de números, los cuales son el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Entonces bien, el primer conjunto, que es el conjunto de los números naturales, pues es el conjunto de números más sencillo que existe, ya que son los que utilizamos para contar. Comprenden todos los números positivos. Este se denota con el símbolo n. Y como dije, pues comprende todos los números positivos. Si a este conjunto de números naturales le añadimos el 0 y los negativos, entonces conformamos el conjunto de los números enteros. Estos se denotan con una Z y, como dije, son los negativos, el 0 y los positivos. Posteriormente viene el conjunto de los números racionales. Este surge porque los números enteros no son muy buenos al momento de tomar mediciones de longitud, peso, voltaje o algunas otras magnitudes físicas, por lo cual se llevó a tener que considerar números que sean cocientes de los números enteros. Definimos entonces al conjunto de los números racionales como todos aquellos números que pueden ser expresados de la forma P entre Q, donde P y Q pertenecen a Z, que son los números enteros, y además que Q tiene que ser distinto de 0. Ejemplos de estos números tenemos el 1 medio, el menos 3 cuartos, el 5 entre 1, que sería 5 enteros, etc. Finalmente, los números irracionales, desde Grecia se sabe que un triángulo rectángulo con catetos de longitud 1 cada uno generan una hipotenusa con una longitud de raíz de 2. Ese número raíz de 2 no es posible expresarse como el cociente de dos enteros. Por lo tanto, se definen los números irracionales como todos aquellos números que no puedan ser expresados como el cociente de dos números enteros. Por lo que tenemos algunos ejemplos, que es el valor de pi, el número de Euler, la raíz de 2 que utilizamos en el ejemplo de explicación, etc. Bien, ahora ya que hemos definido estos cuatro conjuntos de números, podemos hablar de la definición de los números reales. Voy a borrar esto para posteriormente escribir lo que es la definición y un pequeño diagrama que nos va a especificar cómo se relacionan todos estos conjuntos de números. Continuamos en unos momentos. Bien, continuamos entonces con el conjunto de los números reales. En resumen, hasta ahorita hemos visto cuatro conjuntos: los números naturales, que serían todos los números positivos; los números enteros, que son los negativos, el 0 y los positivos; los números racionales, que son todos aquellos números que pueden ser expresados de la forma P entre Q, donde P y Q pertenecen a los enteros y Q es distinto de 0; y finalmente los números irracionales, que no pueden ser expresados en la forma P entre Q con P y Q números enteros. Por ejemplo, pi, el número de Euler, la raíz de 2, y hay muchos más números irracionales. A partir de aquí podemos definir entonces los números reales como todo aquel número que pueda ser ubicado en una recta. Es decir, tenemos aquí pi, que es un número irracional; tenemos aquí el 2, que es un número natural; tenemos aquí el menos 3 medios, que es un número racional; y tenemos el menos 3, que es un número entero. Por lo tanto, de manera formal podemos definir lo que es el conjunto de los números reales como la unión de el conjunto de números racionales con el conjunto de números irracionales. Ahora, si lo vemos en forma de diagrama de Venn, pues los números reales, que sería el universo de todos los números, se conforman de los números irracionales y de los números racionales. Los racionales, a su vez, comprenden a lo que son los números enteros, y los enteros a su vez comprenden a lo que son los naturales, de forma que podemos establecer la siguiente relación: el conjunto de los números irracionales es un subconjunto de los números reales; el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros; los números enteros son subconjuntos de los números racionales; y los números racionales son subconjuntos de los números reales. Entonces aquí ya tenemos la relación entre cada uno de los conjuntos de números. Ahora bien, vamos a ver lo que son los axiomas que son válidos para los números reales y la definición de operaciones.
Voy a borrar esto para posteriormente enunciar los axiomas y definir las operaciones. Continuamos en un momento. Bien, finalmente se dice que la teoría de los números reales es una teoría axiomática, lo que quiere decir que todos los teoremas que se derivan de ella pueden ser demostrados a partir de los axiomas. Dados dos números cualesquiera A y B que pertenecen a los números reales, se define la suma como A más B y el producto como A por B, que también pertenecen a los reales, que satisfacen los siguientes axiomas. El axioma número 1 es la propiedad conmutativa de la suma, que nos dice que A más B es igual a B más A. Lo que se traduce es que sin importar el orden de los sumandos, el resultado debe ser el mismo. Posteriormente viene el axioma 2, que es la propiedad asociativa de la suma. Dado un número C cualquiera que pertenezca a los números reales, es lo mismo sumar a la suma de B más C que la suma de A más B sumarle el número C. Posteriormente viene el axioma 3, que es la existencia de un neutro aditivo, es decir, en los números reales existe el 0, tal que cualquier número real más el 0 es el número real. Posteriormente tenemos el axioma 4, que es la existencia de inversos aditivos. Para cada A que pertenezca a los reales, existe un número menos A que también pertenece a los reales, tal que la suma de A con su inverso aditivo tiene por resultado 0, que es el neutro aditivo. Ahora bien, la propiedad número 5, es decir, el axioma 5, es la propiedad conmutativa del producto. A por B es igual que B por A, o lo que comúnmente les han dicho, que el orden de los factores no altera el producto. Tenemos el axioma 6, la propiedad asociativa del producto. Dado C un número real cualquiera, pues tenemos que multiplicar A por el producto de B por C es lo mismo que multiplicar el producto de A por B por C. El axioma número 7 nos dice lo siguiente: la existencia del neutro multiplicativo, existe el 1 en los números reales, tal que al multiplicar cualquier número real por 1, el resultado es el mismo número real. El axioma número 8 es la existencia de inversos multiplicativos, el cual dice lo siguiente: para cada número real A distinto de 0 existe un número A a la menos 1 que también pertenece a los reales, tal que el producto de A por su inverso es igual al neutro multiplicativo, que en este caso es el 1. Finalmente, el axioma número 9 es la propiedad distributiva, es decir, para dado un número C perteneciente a los reales cualquiera, multiplicar A por la suma de BC es equivalente a la suma de los productos de A por B más A por C. Finalmente, a partir de los axiomas y de la definición de la suma y del producto, podemos definir las operaciones de resta y de división. Lo que es la resta se define como A menos B, donde A y B son números reales cualesquiera. A menos B lo definimos como la suma de A más el inverso aditivo de B. Mientras que la división A entre B lo vemos como un producto de A por B a la menos 1, donde B a la menos 1 sería el inverso multiplicativo de B, siempre que B sea distinto de 0. Entonces bien, con esto concluimos la parte de los números reales. En videos posteriores vamos a estar trabajando con estos conjuntos. Nos vemos entonces en un siguiente video. Hasta la próxima.